Jerusalén, año 33 después de Cristo. Un hombre es ejecutado bajo el método más cruel diseñado por el Imperio Romano, la crucifixión. Según los textos, su cuerpo fue envuelto en linos finos y depositado en una tumba excavada en la roca. 3 días después, el cuerpo desapareció, pero dejó tras de sí un rastro de evidencia física que, 2000 años después, mantiene un vilo en la élite científica. Hoy, en especial sin precedentes, cruzamos los datos de la física cuántica, la genética forense y la historia antigua para analizar la estirpe de los lienzos sagrados. Estamos ante los objetos más falsificados de la historia o ante un fenómeno físico que la ciencia no puede explicar. Sidomé, en el negativo imposible. El manto de Turín es, con diferencia, el objeto arqueológico más estudiado del planeta, un lienzo de lino de 4.42 por 1.13 metros tejido en espiga, una técnica de lujo propia del siglo I en Medio Oriente. El desafío de Segundo Pía. Durante siglos el manto se consideró una pintura, pero el 28 de mayo de 1898 el abogado Segundo Pía tomó la primera fotografía oficial en el cuarto oscuro. Pía casi colapsa. La placa negativa revela una imagen positiva perfecta, con detalles anatómicos que el ojo humano no podía ver. La tela se comportaba como un negativo fotográfico, 1800 años antes de que se inventaran las cámaras. La autopsia del hombre de la sábana. En 1978, el proyecto STURP, Short of Turin Research Project, reunió a 33 científicos de élite, incluyendo a John Jackson, físico de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y a Eric Jumper. La evidencia forense. El hombre del manto presenta 120 marcas de flagelación, producidas por un flagrum romano con bolas de plomo. La herida del costado. Una incisión de 4.4 centímetros entre la quinta y sexta costilla, consistente con la lanza de Longinos. El rigor motriz. La postura de las piernas y el pecho hinchado indican que la muerte fue por asfixia y shock hipovolémico, típica de la crucifixión. Polen de Tierra Santa. El botánico suizo Max Frey identificó polen de Gundelian tornefoti, una planta espinosa que solo crece en el área de Jerusalén y que florece en marzo y abril durante Semana Santa. La paradoja de la imagen. El doctor Paolo Di Lazzaro, tras años de experiencia con láser de Exemiro en el centro de Enea, en Italia, concluyó que la imagen no es una pintura, es una oxidación deshidratante de la celulosa del lino que solo afecta a 200 nanómetros de la superficie. Para crear esta imagen, hoy necesitaríamos una potencia de radiación ultravioleta de 1000 millones de vatios, algo que no existe en la naturaleza ni existía en la Edad Media, según palabras de Paolo Di Lazzaro. El sudario de Oviedo y la conexión geométrica. Mientras el manto de Turín cubrió el cuerpo, el sudario de Oviedo cubrió la cabeza. Su historia está documentada desde el año 570 en Jerusalén, viajando por el norte de África, huyendo de la invasión persa hasta llegar a España en el Arca Santa. El doctor José Delfín Villalain, catedrático de medicina legal, descubrió que las manchas de sangre de Oviedo y de Turín son gemelas. Grupo sanguíneo. Ambas piezas presentan sangre humana tipo AB, el receptor universal, sumamente raro entre la población europea, pero prevalente en comunidades judías antiguas. La superposición. Al usar un software de mapeo facial, los puntos de salida de sangre de la nariz y las heridas de la corona de espinas en Oviedo encajan matemáticamente sobre la cara del manto de Turín. El velo de la Verónica y el rostro de Manopelo. Existe una tercera tela rodeada de leyenda, el velo de la Verónica. Durante la Edad Media era la reliquia más sagrada de Roma, pero desapareció durante el saqueo de 1527. El viso, la seda de los faraones. En Manopelo se custodia un velo transparente hecho de viso, una seda marina finísima producida por moluscos que no admiten pintura. La imagen es visible por ambos lados y no tiene rastro de pigmento. La iconógrafa, Sister Blandan Paschal Shormal, demostró al superponer el rostro de Mapelo, ojos abiertos, sobre el de Turín, ojos cerrados. La coincidencia es absoluta. Es el mismo rostro en dos estados diferentes, vida y muerte. La sangre que vive, milagros eucarísticos. El misterio salta de las telas al tejido orgánico. En el siglo VIII, en el anciano, una hostia se transformó en carne. En 1996, en Buenos Aires, ocurrió lo mismo, bajo la supervisión del entonces arzobispo Jorge Bergoglio. El informe de Suribé. El doctor Frederic Suribé, una de las máximas autoridades de cardiología forense de Nueva York, analizó la muestra de Buenos Aires sin saber de su origen y dijo: esta muestra es un músculo cardíaco del ventrículo izquierdo, contiene glóbulos blancos intactos. Para que haya glóbulos blancos, el corazón debía de estar vivo y latiendo en el momento de la extracción, y el individuo debió haber sufrido un trauma severo en el tórax. La coincidencia final.
Al final, al igual que el manto de Turín y el sudario de Oviedo, el ADN de los milagros eucarísticos del anciano y Buenos Aires y Tixlán, México, muestra el mismo grupo sanguíneo, AB. ¿Cómo llegaron estas telas a nosotros? En el año 33 el Santo Sepulcro quedó vacío. Las telas son custodiadas por los apóstoles. Año 1544. Se descubre una imagen no hecha por manos humanas en los muros de Edesa, Turquía. Año 944. La imagen es llevada a Constantinopla con honores imperiales. Año de 1204. Tras la Cuarta Cruzada, los caballeros templarios son acusados de custodiar un rostro misterioso. Año de 1357. Aparece en Lirey, Francia, en manos del caballero Geoffroy de Charny. Año de 1578. La familia Samboya traslada el manto de Turín para que San Carlo Borromeo pueda venerarlo. Para el escéptico, la acumulación de coincidencias, el mismo grupo sanguíneo, mismo polen, misma geometría facial y mismo tipo de tejido, es estadísticamente imposible. Para el creyente, es la firma de Dios en el lenguaje de la ciencia. La ciencia ha logrado datar el lino y analizar la sangre y reconstruir el rostro en ADN, pero sigue tropezando con la misma pregunta. ¿Cómo se proyectó esa imagen? El manto de Turín y sus telas hermanas no son solo reliquias, son el archivo de un evento que hace 2000 años cambió el curso de la historia y que, bajo el lente del microscopio, siguen gritando un misterio que nadie puede silenciar. En esta Semana Santa, la pregunta ya no es si estas telas son antiguas, sino si fueron hechas por el hombre que las dejó allí.